semana, si el Señor lo permite, vamos a estar tocando parte del capítulo 3. Y sobre todo lo más importante de esto es que este estudio del libro de Romanos es algo que nosotros debemos atesorar, porque tanto la carta de Romanos como la carta de Gálatas es una información que el creyente debe tener, porque con esa información es como puede defender lo que es el Evangelio. Porque además de explicarlo muy bien lo que es el Evangelio y todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, es lo que nos enseña la vida práctica de cómo el creyente debe vivir. Nos hemos dado cuenta que en estos capítulos, tanto el 1 como el 2 que estamos estudiando, ha hablado directamente de lo que es el pecado. Incluso el capítulo 3 lo vamos a tocar también en cuanto al pecado. Es como para que no haya ninguna duda, como para que nadie diga no sé lo que es pecado. De modo pues que el apóstol Pablo, hablándole directamente a estos hombres y mujeres que se estaban congregando en Roma, les estaba diciendo claramente, la vida del creyente tiene que ser fuera de lo que es el pecado. Y precisamente hoy, en el libro de Romanos, capítulo 2, vamos a tocar desde el versículo 17 y luego estaremos ocupando versículos del 1 al 8 del capítulo 3. Entonces, quiero que estén ubicándose allí para que lo tengan a mano. Y luego vamos a decir todos a una voz Jeremías 17:10. De modo pues que este texto resume lo que vamos a ver en estas 2 semanas, esta semana y la semana siguiente. Entonces, a la cuenta de 3 pueden leer allí o en sus Biblias Jeremías capítulo 17, versículo 10. Este es un resumen de lo que es esta clase en sí. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 10. Dese cuenta que yo señalé allí 3 aspectos. Los 3 aspectos son el centro de este texto, que está esa frase que dijo Jeremías, no la dijo de su propio, o sea, que a él se le ocurrió. Esas son frases directamente dichas por Dios. Dese cuenta que él está diciendo, yo Jehová. Él está hablando al pueblo. Y en ese momento la voz de Dios estaba en Jeremías, diciendo directamente qué era lo que Jehová Dios quería para su pueblo. Y esto es muy parecido a lo que vimos en la clase anterior. Porque dése cuenta, la primera palabra señalada es escudriño. ¿Qué significa escudriñar? ¿Saben ustedes qué significa escudriñar? Profundizar, investigar más a fondo. ¿Qué otra frase? Es como cuando algo está descubierto, pero puede ser alcanzado. Más que todo eso. Escudriñar entonces es ir mucho más allá de la superficie. ¿Sabe que las minas de oro? Se sabe que hay oro porque normalmente en la superficie se consigue vestigios de lo que es oro. Puede conseguirse incluso pepitas de oro arriba en la superficie. Pero eso indica de que más profundo hay mayor cantidad. Entonces, cuando Dios dice que Él escudriña la mente, significa que no hay nada oculto, porque hasta lo más profundo de nuestra mente Dios lo sabe. Así que no podemos nosotros estar como muy tranquilos, ¿no? En pensar lo que nosotros deseemos pensar, porque hasta eso Dios lo conoce. Y dice que pruebo. Es decir, no solamente sabe lo que hay, sino que Él prueba el corazón. Lo está probando. La palabra prueba también se refiere muy específicamente
a lo que es descubrir algo. Dese cuenta que son las dos frases. Escudriñar es buscar y probar significa descubrir algo. Cuando tenemos una cadena o un anillo de oro y queremos venderlo, ¿qué es lo que hace la persona que va a comprarlo? Lo prueba, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para identificar si es falso o no. Bueno, en este sentido, Dios está diciendo prácticamente lo mismo. Está diciendo, yo pruebo qué hay en tu corazón. Y cuando dice yo pruebo, no significa, yo no sé qué tienes tú, vamos a ver, a descubrirte. No, no. Cuando dice probar, significa es demostrar. Demostrar. No es que Dios se sorprende, wow, ese corazón es lindo. No. O wow, ese corazón es malo. No. Dios demuestra lo que hay en nuestro corazón. Y para finalizar ese texto, eso que está diciendo Dios a través de Jeremías, se repite lo que vimos en la clase anterior. Para dar a cada uno según su camino. Dese cuenta que no utilice la palabra obras allí. Allí en el primer término no dice obras, dice su camino. ¿Qué significa cuando se utiliza ese término el camino? Cuando la Biblia dice el camino, se refiere a tú y a mi estilo de vida. ¿Cómo hemos vivido? ¿Cómo hemos actuado? A término general. Y luego viene, y entonces más detallado, según el fruto de tus obras. Es decir, las consecuencias de lo que usted y yo hemos hecho. Si nosotros nos vamos a lo que es la carta a los Gálatas, allí está el fruto del Espíritu. Y nos demuestra claramente en el capítulo 5, versículo del 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto. Y ese fruto significa que es la consecuencia de lo que ha pasado en nosotros y de lo que estamos haciendo. Y en los versículos anteriores, desde el versículo 16, habla de lo que es las obras de la carne. Es muy parecido a lo que vimos en Romanos capítulo 1. Entonces, por eso es que cuando él dice, según su camino, se refiere a tu estilo de vida, a mi estilo de vida. Y según el fruto de sus obras se refiere a eso, a las consecuencias. ¿No se da cuenta que hay muchas personas que cuando llegan a edad muy adulta prácticamente viven solos? ¿Y qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Cómo se portó con su familia? ¿Verdad que sí? Lastimosamente, cuando ya tienen esa edad avanzada, es difícil revertir eso, porque hizo tanto daño o no corrigió a tiempo, de modo que las personas que supuestamente debían amarle más y acompañarle hasta el final de su vida no están con él. Pero también está la otra parte. Algunos dicen, no, es que hay hijos malagradecidos. Pero déjeme decirle, el que un hijo nuestro sea malagradecido es consecuencia de lo que nosotros hacemos también. Porque no ven en nosotros ese ejemplo. Y yo le digo directamente, hermano, yo me arrepiento mucho de no haber tenido tanto contacto con mis padres después que me casé. Sí había contacto, pero de verdad tendría que haber sido mucho más que el que yo tuve. Y yo entiendo que ese contacto o falta de contacto puede ser una consecuencia para mi vida cuando esté mayor.
ya estoy llegando, ya las canas están apareciendo, hay indicios de que ya llegué a viejo. Pero hay momentos en que un adulto necesita mucho más de compañía. Y allí es donde se va a reflejar cómo usted y yo atendimos o preparamos ese camino para cuando ya no podamos valernos por nuestros propios medios. Por eso es que cuando Dios le dice a Jeremías, dile esto al pueblo, es bueno nosotros recordar esto. Cuando Él hace un juicio, lo hace para que cada uno de nosotros podamos demostrar cómo es nuestro camino. O simplemente cuáles son las consecuencias de las cosas que hicimos. Eso es algo pareciera como superficial, ¿no? Y a veces pensamos que no nos va a alcanzar. Pero hermano, sí nos va a alcanzar. Por eso debemos preparar y prepararnos para que nuestra familia pueda tener una dirección de parte de Dios. Me gustaría seguir hablando de ese tema, pero será en otra ocasión, porque es necesario prepararnos para servir al Señor junto con nuestra familia. Ahora quiero que estemos regresando al capítulo 2 de Romanos. Yo sé que algunos quieren que hable de eso, pero otro día lo vamos a hacer. Capítulo 2, desde versículo 17, y vamos a hablar sobre, primeramente, lo que es algunos elementos importantes que el apóstol Pablo está mostrándole a estos hermanos que están en Roma. Porque no solamente le dijo, ustedes son unos grandes pecadores, no, sino que ahora va a demostrar el por qué se lo está diciendo. Dese cuenta, versículo 17, si me pueden seguir. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es ese versículo 17 del capítulo 2 de Romanos. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Wow, solo con estos nos damos cuenta que el apóstol Pablo está siendo bien directo con ellos. No le está diciendo solamente hay pecado, sino que le está diciendo mucho cuidado, porque ustedes también hacen eso. Y a rasgo general quiero decirles, mis hermanos, muchos de los que enseñamos la Biblia tenemos un problema. Que a veces por tener al grupo reunido tranquilitos y que no se vayan, no le decimos las cosas en las cuales están fallando. Porque queremos muchas más personas con nosotros. Algunos lo hacen por la parte económica, porque quieren más ofrenda. Otros lo hacen porque quieren ser queridos, amados por la gente. Y otros lo hacen simplemente porque quieren seguir siendo el líder. Qué triste cuando alguien no utiliza estas mismas palabras que dice el apóstol Pablo. Y no se crean. No solamente se trata de los pastores y líderes. Se trata de todos también como padres. Por no querer ver mala cara en nuestros hijos, entonces digo, no, voy a esperar un poquito a ver. ¿Verdad que sí? Ojalá a ustedes no le haya pasado eso, pero a veces ocurre, ¿no? Como diciendo, yo otra vez lo voy a regañar. Voy a esperar. Quizás se dé cuenta.
pues eso no es muy bueno. Es triste ver cuando los hijos empiezan a dominar a los padres, pero mucho más triste es cuando los padres se dejan dominar por los hijos, olvidando que tienen no solamente la autoridad legal, sino también la autoridad de Dios para hacer lo que tienen que hacer. Ahora, ¿quién de nosotros no ha fallado en eso? Eso es bien complicado decir yo no. Porque a veces pensamos, cuando yo era hijo yo no quería que me trataran. Y pensamos que el no hacer eso le demuestra que les amamos. Porque decimos, yo quiero ser un padre diferente. Pero lastimosamente nuestra rebeldía de adolescencia nos acompaña a veces hasta esa rebeldía como padres porque no queremos que nuestros hijos sufran lo que yo sufrí cuando adolescente. Porque ¿cuál es la pregunta más común con los adolescentes o los jóvenes? Dice, es que tú no me entiendes. Yo quiero hacer esto, pero tú no me dejas. Deja equivocarme. Hay equivocaciones que duelen y hay equivocaciones que matan. Imagínese usted que un hijo suyo le diga, yo quiero usar un armamento. Yo no sé qué tipo de equivocación saldrá allí, pero si no lastima a alguien, se va a lastimar él. Y es lo que a veces nosotros tenemos que entender. Que a veces por temor, a veces por pena, o simplemente porque como nosotros cometimos esos mismos errores o los seguimos cometiendo, somos incapaces de llamar la atención. Porque todavía tenemos ese problema en nuestra vida. Yo no sé cuál problema tiene usted, pero yo sí sé los míos. Y a veces se me hace difícil tratar de corregir a otros. Por eso la palabra de Dios tiene que ser bien estudiada y entendida. Porque la palabra de Dios sí nos va a decir en lo cual estamos fallando. Por eso es que cuando el profeta Jeremías hablaba, él hablaba directamente. No, Dios dijo no, tal cosa, sino yo Jehová. Y al final decía, esto es palabra de Dios. No hablaba de su propia decisión. Ahora, vean eso que nosotros leímos y empezamos a ver esos elementos importantes que el apóstol Pablo le estaba tratando de demostrar a estos hermanos que estaban en Roma, de que ellos también son culpables de las muchas cosas por las cuales ellos señalan a los demás. Cuando se juntan dos vecinas en el frente de la casa, ¿qué pasa cuando no hablan de la palabra de Dios? Si no hablan de la palabra de Dios, entonces están hablando de otra cosa, que pudiera ser de otros vecinos, tratando de impartir información una a otra para que no desconozca lo que está ocurriendo en el barrio. No sé cómo lo llaman ustedes, pero yo le digo chisme. Están compartiendo información. Entonces, un elemento externo, el cual ellos, los judíos, estos hermanos que están allí en Roma, que ellos vinieron de Jerusalén o de toda Israel, y estaban viviendo en Roma, ellos pensaban una cosa, que la ley era mucho más importante que cualquier otra cosa. Y no sé si alguno lo recuerda, pero hay dos cosas súper importantes para el pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuáles son? Una es esta, la ley. Y lo otro más importante, ¿recuerdan qué es? El templo. El templo. Esa era otra cosa mucho más importante para el pueblo de Israel. Tanto es así que cuando acusaron a Jesucristo, que pedían que lo crucificaran, usted sabe una de las cosas que dijo. Él dijo que iba a destruir el templo. Y eso enardeció a esa gente. Y empezaron a decir más duro, crucifícale, crucifícale. Porque ¿cuál fue la primera acusación? Él está hablando mal de la ley de Moisés. Y la segunda, él dijo que iba a destruir el templo. Ya con eso, ya tenían ¿para qué? Para crucificar a Cristo. Entonces,
ese primero elemento externo, y cuando se dice de elemento externo se refiere a las cosas que los judíos querían que los demás vieran en ellos. No sé si me entienden, eso es como nosotros hoy en día. La gente quiere, o sea, un cristiano quiere que los demás lo vean como alguien bueno, como alguien santo, como alguien diferente, solo porque carga la Biblia bajo el brazo. ¿Es así o no? Cuando nosotros vemos a una persona que carga la Biblia, suponemos que debe leerla. ¿Verdad que sí? Y cuando alguien en la calle tiene algún problema de índole espiritual, cuando ve a alguien con una Biblia bajo el brazo, inmediatamente lo llama. Y trata de buscar ayuda con esa persona, porque se supone que debe saber de la Biblia. Entonces, en este caso, eso mismo estaba pasando con los judíos. Dese cuenta el versículo 17, ¿cómo comienza? El apóstol Pablo no se guardó nada. Se lo dijo directamente como debe ser. Y eso que no los conocía, recuerdan, ¿no? Que Pablo todavía no había ido a Roma, no los conocía personalmente a todos esos cristianos. Dice, he aquí, tú tienes, y ahí viene la palabra que no les gustó a ellos, el sobrenombre. ¿Qué significa sobrenombre? Ya estábamos hablando de eso. Es un apodo, ¿verdad? No es un nombre legal. Comentábamos que hay países donde los padres van y presentan al niño o la niña, pero en su casa le dicen de otra manera. Y ahí también entro yo. Cuando yo estaba niño, hace muchísimos años, yo no supe mi verdadero nombre hasta que comencé a ir a la escuela. Porque a mí me decían Calica. Porque mi nombre es Juan Carlos y uno de mis primos no podía decir Juan Carlos. Él me quería decir Carlitos, pero no me dijo Carlitos, sino Calica. Y me quedé Calica. Cuando yo llegué a la escuela, que ya iba a entrar, mi mamá me dijo, hijo, tú te llamas Juan Carlos. Así me dijo mi mamá. Tú te llamas Juan Carlos, tu apellido es Villarroel. Pero yo no me llamo Calica, le decía yo. No, tú te llamas Juan Carlos. Cuando digas Juan Carlos, usted dice soy yo. Bueno, a los 7 años fue cuando yo supe que me llamaba Juan Carlos. Porque todo el mundo me decía Calica. Todavía hay algunos por allí que recuerdan eso. Entonces, imagínense, yo prácticamente viví una falsedad con ese sobrenombre, con el apodo. Cuando es una persona mala, no le dicen apodo, sino remoquete. O sea que es peor. Entonces, ese es el problema de muchos de nosotros. Que vamos creciendo con una idea de quién no somos. Cuando llega el momento de entender algo, nos damos cuenta, wow, qué equivocado estaba yo. Y eso me viene a la memoria muchísima gente que dice nacer en un hogar cristiano. Pero el problema es si realmente él es cristiano o no. Porque solamente se acostumbran a ir a la iglesia. Se acostumbran a escuchar de la palabra de Dios. Se acostumbran a llevar la Biblia. Se acostumbran, esa es la palabra. Entonces creen que como nacieron en una iglesia o en una casa cristiana, piensan que ya son cristianos y que no necesitan nada más. Y eso es parecido a lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Ustedes tienen ¿qué? El sobrenombre de judío. Es decir, ustedes dicen ser judíos, ser el pueblo de Dios, pero no lo son como tal. ¿Por qué? Porque no viven como si fueran pueblo de Dios. Israel, por supuesto, sí es el pueblo de Dios. Pero después que vino Jesucristo, muchas cosas cambiaron. El pueblo de Dios es aquel que cree en Cristo como Salvador. Ese es el pueblo de Dios. Ojo,
No estoy diciendo que la iglesia es el Israel espiritual. Cuidado con eso, porque no. Nosotros no somos Israel. Nosotros somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los salvados por Jesucristo. El único Israel es el que está allá en Medio Oriente. Pero la iglesia no es Israel. Y nos vamos a dar cuenta, cuando estemos estudiando situaciones como esta, del cual hay promesas solo para el pueblo de Israel y promesas solo para la iglesia. Y eso es muy diferente. Entonces, ese es otro estudio que vamos a llevar a cabo. ¿Sabían eso o no? Amén. Entonces, para terminar leyendo, dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Dese cuenta que el apóstol Pablo no utiliza la palabra y cumples la ley. ¿Cuál es la palabra que utiliza? Te apoyas en la ley. ¿No ocurre eso muchas veces actualmente con personas que son del gobierno y que están en algunos entes gubernamentales y que utilizan la ley para alguna cosa? Se ponen el uniforme y ya solo colocándose su uniforme ya pueden hacer muchas cosas que no pueden hacer vestidos de civil. ¿Verdad que sí? A veces, para entrar a un hospital, tienes que hacer varios trámites. Pero si eres enfermera o eres doctor, no te pones la ficha y pasas, porque dice, ¿no pasa así a veces? Mucho más si es policía, mucho más si trabaja con la parte de cualquier federación o algo así. En nuestros países es muy común. Aquí también. No podemos ir muy lejos. Y termina diciendo entonces, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pero esa frase de te glorías en Dios no es que teme a Dios. Eso es como cuando alguno de nosotros tiene un hijo que alcanzó un nivel superior en algo, se graduó, es licenciado en X carrera, pasa a ser juez, por ejemplo, de distrito, y que dicen los padres, no, yo tengo un hijo que es juez de distrito. ¿Verdad que sí? ¿Se gloria en quién? En ese hijo o en lo que alcanzó el hijo. Entonces, esa misma forma lo estaba diciendo Pablo, le estaba diciendo a estos judíos que estaban en Roma. Dice, ustedes se glorían, pero ¿se glorían cómo? En Dios. El problema es que no le obedecen. Y dice, y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Supuestamente cuando dice de aprobar, significa que cuando tú haces una evaluación, escoges lo mejor. Mire, ellos estaban jactándose de esas cosas que supuestamente conocían. Ellos se jactaban mucho de eso. Ellos pensaron incluso que la ley podía salvarlos. Pensaron. Por eso es que cuando ellos hablan de lo que es la ley de Moisés, no solamente los 10 mandamientos, sino los otros 613 mandamientos que fueron escritos durante toda la travesía del pueblo de Israel en el desierto hasta que llegaron a Canaán. Porque no fueron solo 10 mandamientos, fueron 613 en total. Entonces ellos dijeron, tenemos todo. Y si lo cumplimos, Dios está contento con nosotros. Y no importa lo que pase, yo soy de Dios. No sé, pero pareciera que hoy como que pasa lo mismo con la iglesia también. Yo leo la Biblia todos los días. Me aprendo un texto o un versículo a la semana. Voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, oro por cada comida. Y en la noche antes de dormir, Diosito, perdona mis pecados. Ya a veces pareciera que eso es suficiente, ¿no? Y al final decimos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. ¿Listo? Y decimos, wow, cumplí, Dios.
pensamos en eso. Ellos pensaron que al tener la ley conocían la voluntad de Dios. ¿Pensaron eso? Algunos piensan que conocen la voluntad de Dios porque leen la Biblia. Pero, ¿qué motiva a un creyente a leer la Biblia? ¿Qué motiva a un creyente? Hay varias razones. Hay varios motivos. Pero también puede ser a veces varias obligaciones. Para que cuando el pastor pregunte desde el púlpito, ¿quién leyó la Biblia hoy? Y diga, listo, yo la leí. Me siento orgulloso porque levanté mi mano. Y decimos, yo honro a Dios porque leo la Biblia. ¿No es lo mismo que estaban diciendo los judíos? A veces no leemos la Biblia solo por un compromiso. Porque entonces decías, ok, leí 2 versículos, listo, Dios, te cumplí. Ahora tú cúmpleme a mí. Usamos 2 o 3 minutos leyendo esos 2 o 3 versículos y después queremos que todo el día Dios me bendiga. Además, como dice el versículo 18, ellos pensaron que al tener la ley podían discernir las cosas morales. Ah, no, como yo tengo la ley de Moisés, yo puedo saber qué es bueno y qué es malo. Ahora la pregunta es, si tú sabes qué es bueno y qué es malo, ¿por qué Dios todavía seguía castigándolo? ¿Ustedes no les suena esa frase de que tú puedes saber lo que es bueno y lo que es malo? ¿No le viene a la memoria dos que estaban hablando sobre ese tema? En el jardín del Edén, les voy a soplar. ¿Qué le dijo Satanás a la mujer? ¿Qué le dijo? Ah, con que Dios les dijo a ustedes que no comieran de eso, porque van a saber lo bueno y lo malo. Es como diciendo, ¿y quién es Dios? Para que le prohíba que ustedes sepan lo bueno y lo malo. Y a veces no pasa eso con nuestros compañeros de trabajo. Dice, ¿y tu pastor te dijo que tomarte una cerveza es malo? ¿Una cerveza refresca? ¿No es malo? ¿No te vas a emborrachar? ¿O es malo bailar? Yo no veo que sea malo bailar. Allí hay unas clases en un gimnasio que llaman Zumba y ellos bailan y están rebajando. Rebajan la panza. Es bueno, más bien. ¿Verdad que sí? O hay otros que dicen, que tú no puedes comer eso. No, mira, ves, pero nadie se ha muerto. Más bien en otros lugares hasta gusano comen. Comen hasta chapulines, unos mexicanitos por allí. Como dice el otro. ¿Verdad que sí? Algunos te encajonan y te llevan a que tú digas, ¿verdad? Pero todo no es malo. ¿Verdad que sí? A veces pasan. Sentimos ese tipo de presión. Porque simplemente nos impulsan o nos motivan o nos presionan a decidir qué es bueno y qué es malo sin tener un verdadero conocimiento de la Biblia. Pero no es malo disfrazar a nuestros niños el 31 de octubre. No. Ese niño sale a recoger sus caramelitos. Eso no es malo. Más bien ellos van a entender que los vecinos son buenos y les dejan caramelitos para compartir con ellos. Pero ¿cuál es el trasfondo de esa actividad? Y precisamente, ¿cómo se llama? El Día de las Brujas. Ya con ese nombrecito ya hay algo que usted y yo tenemos que entender que no debemos hacer. Ni tenemos que enseñar a nuestros hijos a eso. Porque en la escuela prácticamente los obligan a que haga eso. Y empiezan a preguntar, ¿de qué te vas a disfrazar? ¿De qué quieres disfrazarte? Y empiezan a meter eso de modo que cuando los niños llegan a la casa, yo me quiero disfrazar de tigre. O de lo que sea. Porque como los compañeritos de su clase, todos se van a disfrazar, no debe ser tan malo porque todos se van a disfrazar. Y se molestan porque papá y mamá no les compra algo. O bueno, ya que no voy a disfrazar, pon caramelo para que pasen y lleven. Ese es otro tema, pero muchas veces nosotros, por no tener un verdadero conocimiento de la palabra de Dios, hacemos cosas que son pecado. Participar de ciertas actividades es pecado.
Porque el trasfondo de eso no es glorificar a Dios, es glorificar a Satanás o a otras cosas. En nuestros países, en Sudamérica, la mayoría, incluso yo he visto cristianos disfrazando a sus hijos para celebrar carnaval. ¡Wow! Eso es bien triste. En Oruro, ¿no? Es que está en Ecuador. En Oruro. Es el centro de carnaval. Brasil, Río de Janeiro. En Venezuela, la ciudad del Callao. Y así, ellos tienen sus centros que son, gastan muchísimo dinero para adorar a Satanás. Y como algunos quieren pasar una tarde diferente, se van. Vean los cristianos bailando allá. Yo no sé cómo serán ustedes, pero no, nadie les ve. ¿Recuerda lo que dice este texto? ¿Qué dice al final? O sea que no, Dios no solamente ve lo que haces, sino lo que piensas. ¿Cuánto más eso? Entonces Pablo le está diciendo a los judíos, miren, no se crean que porque ustedes y que tienen la ley son mejor que los demás. No se jacten de eso. Incluso el versículo 19 y 20 dice que ellos podrían enseñar a otros y orientar a otros porque saben tanto de la ley, como dice allí que a los niños, desde niños empiezan a enseñarles. Ahí está Deuteronomio capítulo 6, cuando dice que debes enseñarle a tus hijos al levantarse, incluso al acostarse. Durante todo el día debes enseñarle la ley. Y algunos dicen, pero es que la ley sí, Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Y después viene el que ustedes se saben. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Entonces algunos dicen, pero es que la ley, Dios dice que tenemos que cumplirla. ¿Usted sabe qué está diciendo Dios allí? Estudia todo lo que tiene que ver con lo que yo quiero que tú sepas. Y cuando obedezcas todo eso que está escrito, es que entonces yo te voy a bendecir. El problema es que no estudiamos. El problema es que no entendemos. Y como vemos que mucha gente lo hace, lo hacemos nosotros también. Incluso yo vi al hermano allá con sus hijos. Eso no debe ser tan malo. Hasta pastores. Qué triste, ¿no? Que iglesias apoyen el Día del Orgullo. ¿Ustedes saben a qué me refiero? Que hombres quieren ser mujeres y mujeres quieren ser hombres. Es tremendo. Como algunas iglesias apoyan eso. Porque hay que amar al mundo. Hermano, hay que amar al pecador, pero no lo que hacen. Ese es otro tema. Entonces ellos pensaban que porque estaban enseñando a los niños, porque estaban enseñando a muchos, porque todo el mundo se le reunía, wow, yo sé tanto que esta gente viene a buscar mi conocimiento. Y ese es el problema. Por eso es que cuando comencé les dije esto. No todo el mundo quiere hablar duro de la palabra de Dios porque quieren ver muchísima gente sentada frente de ellos. Y es triste. Porque debemos recordar lo que dice la palabra de Dios. Que por sobre todas las cosas te juzgará Dios. Hay muchos que se van contentos y dicen, dejé un legado. Iglesias grandes y repletas y con muchísimas actividades, pero muy pocos salvos. ¿Ese es el legado? Y esto es lo que estaba señalando Pablo. Muchísima gente decía que creía en Dios, pero nunca creyeron en Dios. ¿Quién dijo que tenía que matar a Jesucristo? ¿De dónde salió la idea? ¿Quiénes dijeron que tenían que matar a Pedro y a Juan? Los sacerdotes, los fariseos.
Y la Biblia, o sea, en este caso, los mandamientos, uno de esos mandamientos decía, no matarás. ¿Estaban cumpliendo la ley? Ellos dicen, no, yo mandé que lo mataran los romanos. Pero mayor pecado hay en aquel que prepara todo para que otro muera. Por eso es que, como leímos en el capítulo anterior, que el problema no es que hagan lo malo, sino que se gozan cuando otros lo hacen. Y es triste. Ahora, ¿cómo podemos nosotros jactarnos hoy de lo que supuestamente hacemos o tenemos? Yo no soy como ese. Yo no malgasto mi tiempo, yo voy a servir al Señor. No como ese. Mi dinero no va al licor, pero va a otras cosas que no son licor, pero también son vicios. Qué triste, ¿no? Cuando en vez de utilizar el dinero para cosas que sí son de provecho, lo hacemos en algo que va a perecer. Ojo, no estoy hablando ni de Temu, ni de Shein, no estoy hablando de esas. Más bien ese es un ahorro para algunos. Pero lo que digo es eso, o sea, ¿qué sentido nosotros tenemos en malgastar el dinero pudiéndolo utilizar en otra cosa que sí es de provecho? A veces gastamos lo que no tenemos y después quedamos endeudados. Yo soy uno. Entonces, la otra cosa, en el caso de ese elemento externo, y vamos a cumplir con ese número 1, que se trata de la ley, también se trata de lo que es la hipocresía de los judíos en cuanto a la ley. Se menciona varias virtudes y dice, ustedes enseñan, ustedes cuidan, ustedes hacen. ¿Es bueno eso? Pero entonces viene la reprimenda. ¿Las cumplían ustedes? Es como que ustedes me pregunten a mí, ¿lo que tú estás enseñando todos los domingos lo estás cumpliendo? Le respondo la próxima semana. Me reservo el derecho de responder. Enmienda número 1. ¿Verdad que sí? Amén, hermano. Gracias por apoyarme, hermano. Usted sabe de lo que yo hablo. Ese es el problema de la mayoría de nosotros que estamos enseñando. Por eso una vez Jesucristo dijo, médico, cúrate a ti mismo. Ese es como una persona que es un médico. Una vez me pasó. En la empresa donde yo trabajaba fui al control médico anual que siempre la empresa hacía. Y lo primero que me dijo, estás gordísimo. Así, estás gordísimo. El año pasado, pesabas tanto, subiste 12 kilos. Y yo lo vi y dije, wow, y él pesa como 120. Lo primero que vino a mi mente, bueno, sí, estoy gordo, pero ve quién lo dice. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Mire, hay virtudes que nosotros enseñamos a nuestros hijos, pero esas virtudes nosotros no las cumplimos. Grandes maestros, grandes virtudes, grandes perdedores porque no hacen lo que ellos mismos enseñan. ¿Las cumplimos? A veces nosotros ponemos reglas y normas en nuestra casa, pero nosotros no la cumplimos. Pero Dios libre si los muchachos no la cumplen. Dios libre. Cero mentira. Mira, está por ahí la hermana Ponciana. Dile que no estoy. Pero si le decimos a los niños, no mientas. Entonces el niño dice, ay, sí, mi mamá dijo que no está. Tenemos ese problema. Exigimos más de lo que hacemos. No practicaban esos judíos lo que predicaban y no hacían lo que ellos pedían que los demás hicieran. ¿Cuántas veces hemos visto patrullas de la policía sin ningún tipo de información o algo así que van a supuestamente a ver un delito, pasándose las luces en rojo, estacionándose donde no deben? Personas que trabajan en un banco, el mismo cajero llama, mira tú, ven acá, ven para que pases primero. Cosas así.
Pero entonces cuando alguien que sí está apurado, tiene una emergencia, le dice, mire, no, tome su fila. Mire, pero es que yo quiero, no, vaya, cumpla las normas. Entonces muchas veces nosotros también tenemos ese mismo problema. Enseñamos, pero no hacemos. A veces nos levantamos a la mañana, limpia tu cuarto, mira esto, aquello y lo otro. ¿Y el nuestro? ¿Cómo quedó a la mañana? ¿Los trastes fueron lavados o no? ¿O los dejamos para la mañana porque nos dio flojera acostarnos? Yo sé que aquí no pasa. Nuestras esposas y las mujeres son súper pulcras. No hacen eso. Mire, ellos fracasaron en enseñarse a sí mismos. Porque ponen pesadas cargas, recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo, ponen pesadas cargas en quienes ellos enseñan, pero ni siquiera con un dedo ellos la mueven. Se floja, cuando yo tenía tu edad, yo hacía eso y más. No sé si usted ha escuchado o dicho eso. Y a veces hasta mentira es. Porque cuando era hora de hacer los oficios de la casa, te escondías o me escondía. ¿Verdad que sí? Y entonces le estamos mintiendo a nuestros hijos. Yo a tu edad tenía, yo cuando tenía tanto, trabajaba. A veces es mentira. Simplemente como para que, sigue mi ejemplo. Pero que venga otro que te conocía cuando era joven. Y pregúntenle a ver. Y vea lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Perdón, ese es el capítulo 1, versículo 21 del 2. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se adulterar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Algunos dirán, pero bueno, si son cristianos, si ya están conociendo de la palabra de Dios, ¿cómo es eso de que van a adulterar, de que van a tener una mujer o un hombre por fuera? ¿Usted sabe a quién se lo está diciendo? A estas personas que todavía no habían conocido a Cristo como Salvador, porque seguían viviendo una vida desastrosa. Cuando dice que adulteraban, no solamente era físicamente con otra persona, sino también mentalmente. Pensaban mucho más en cómo tomar provecho de eso, haciendo cualquier cosa, incluso hasta les gustaba ciertos cultos que ellos veían en Roma, participando de eso. Y así como hacemos muchos de nosotros. No, solo quiero ver la cultura. Vamos a otro país y queremos ver la cultura. Si yo voy a México, digo, es el día de la Santa Muerte. Wow, yo quiero ver cómo es esa cultura. Y me meto allí. Algunos dirán, sí, ¿verdad? Eso es algo que tiene que conocer todo extranjero como cultura de México. Pero ¿cuál es el trasfondo de esa fiesta? Eso mismo lo dicen, honrar la Santa Muerte. ¿Y Jesucristo no venció la muerte? ¿A quién tenemos que honrar nosotros entonces? Y así hay otras cosas que nosotros tenemos que ver. Mire, hay que tener mucho cuidado. Cometían sacrilegio. ¿Sabe qué era sacrilegio? Sacrilegio es cuando se hace algo muy contrario a lo que es santo. Algunos, por ejemplo, uno que es común, sacrilegio también es cuando usted va al cementerio y le roba las flores a otro que se la pusieron allí para ponérsela al muerto suyo. Ojo, no digo que usted lo hace, no. Es la gente que nos está viendo en Facebook. Ellos sí lo hacen, toditos, muchos, pecadores. ¿Verdad que sí? No se salgan todavía, ya estoy terminando. Pero sacrilegio es eso, cuando nosotros hacemos algo por lo que realmente representa algo respetable, pero nosotros lo quebramos. Eso hacían estos judíos que estaban allí todavía. Honraban a Dios mientras estaban siendo vistos por los demás. Pero después, wow, ¿quién los aguanta?
Mis hermanos, las consecuencias deshonraban a Dios. ¿Por qué deshonraban a Dios? Porque Dios, siendo el autor de la ley, ellos no obedecían a Dios. Y finalmente blasfemaban contra Dios porque ellos daban mal testimonio de aquel que, diciendo Dios, siendo santo, ellos decían somos hijos de Dios. Pero ¿cómo se comportaban? ¿Cómo les dijo una vez Jesucristo a los fariseos? Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Eso no tiene explicación. Ya está listo. Y a veces nosotros tenemos ese problema, que nos portamos así. ¿Recuerdan cuando Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? Porque Pedro estaba diciendo, Señor, no vayas allá porque te van a matar. ¿Y a qué vino Cristo a este mundo? A morir por nosotros. Y no hacemos nosotros muchas veces actuando como si fuéramos el diablo, diciéndole a nuestros hijos, no estudies misiones, porque los misioneros se mueren de hambre. No estudies para pastor, porque los pastores siempre están pidiendo porque nunca tienen nada. No te pongas a hacer nada en ninguna carrera. No. Sé médico, abogado, eso sí da dinero. ¿No estamos actuando a veces como Satanás? Mis hermanos, para finalizar quiero hacerle esta pregunta. ¿Somos nosotros culpables de que otros no lleguen a la salvación? A veces sí. Y termino diciendo esto. Mucho cuidado, porque hay gente que finalmente dice, yo no soy evangélico, porque los evangélicos que conozco toditos son hipócritas. Gracias a Dios que aquí no hay ninguno así. ¿O sí? Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar pidiéndole dirección al Señor para nuestra vida. Gracias le damos, Señor, porque usted nos ama y nos permite escuchar este tipo de enseñanza y este tipo de información que usted dejó desde hace muchísimo tiempo. Como hijos suyos, le pedimos perdón, Señor, por las muchas cosas en las que le hemos fallado.